Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Felipe Ramírez Pulesio, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué y a continuación les voy a presentar una pequeña reseña que yo hice a manera de resumen de una asignatura llamada Ética y Política, donde vimos varios temas relacionados a la filosofía y sobre todo al comportamiento de nosotros como sujetos en la sociedad. Entonces, pues yo elegí denominar este tema la receta de un buen ciudadano y espero les guste. No me extiendo más y vamos a comenzar. Bueno, para comenzar, es importante que nosotros leamos a los grandes pensadores y no a cualquiera. Tenemos que seleccionar muy bien cuál va a ser nuestro nicho seleccionado para este tema, eh, porque prácticamente las lecturas que nosotros hagamos con base a ellas, pues que vamos a tomar un punto de partida para pensar el mundo e interpretarlo de una manera particular. Eh, entonces, voy a resaltar algunos que se vieron durante la asignatura, entre ellos Marta Nussbaum, Adela Cortina, Sigmund Bauman y otro que yo quise seleccionar que se llama Friedrich Nietzsche, muy conocido pues, a nivel universal. Entonces, vamos a acercarnos un poco a Marta Nussbaum. Lo que nos dice ella es que la educación debería estar basada más en un modelo eh, no solo centrado en la adquisición de conocimientos útiles para de pronto ser profesionales en diferentes campos de estudio que nosotros seleccionemos, sino también intentar tener un acercamiento, una comunión mucho más cercana, más personal con lo que es la parte moral, la parte sensible de cada persona. En otras palabras, una educación sentimental. Entonces, Nussbaum nos invita a que no solamente veamos la academia como una manera de adquirir conocimientos prácticos en el campo laboral, sino también como un escenario para aprender sobre la vida y llevar cada una de estas particularidades eh, que aprendamos sobre el ser humano, su manera de entender, su manera de sentir sobre todo y relacionarse con el mundo a la práctica. Entonces, lo ideal para Marta Nussbaum es que la educación vaya ligada a un modelo que consolide ciudadanos democráticos, pero democráticos en el sentido que se preocupen el uno por el otro, no solamente ciudadanos que parezcan máquinas que simplemente adquirieron un conocimiento y lo usaron para lucrarse. Marta resalta mucho esto, dice que la educación no solamente debe ser con ánimo de lucro, sino también como un beneficio, una manera de buscar que colectivamente todos y cada uno de nosotros obtengamos un beneficio, eh, pues no quedemos excluidos de este derecho que nos puede ofrecer la educación. Bueno, Adela Cortina tiene un pensamiento un poco más llevado a lo que son los valores y de ella puedo resaltar algo muy interesante que me llama mucho la atención. Eh, Cortina fue una de las promotoras del concepto de la aporofobia, eh, pues ha ganado muchos premios por, este, por interpretar de una manera tan profunda y sobre todo exponer este concepto como algo tan coyuntural con las sociedades actuales. Si nosotros nos ponemos a pensar, es evidente que aunque digamos que no le tenemos un rechazo al pobre directo y nos ponemos a pensar con honestidad, contra el pobre se existen ciertos estereotipos que deberían, según Adela Cortina, ser rotos. No podemos seguir pensando que el pobre es una persona peligrosa, que el pobre es una persona que, dada su condición, no merece ciertas prerrogativas y derechos ante la sociedad, porque esto no es así. Cortina defiende a este sector de la población y lo ubica de una manera igualitaria con los demás sectores del mundo. Entonces, lo que ella intenta exponer con el pobre es que, infortunadamente, el pobre tiene siempre un rechazo frente a las demás personas de la sociedad eh, por su condición y se le juzga que ha llegado a ser pobre porque no se ha preocupado por salir de allí. Nosotros tenemos que entender que el mundo vive en unas desigualdades que no permiten a ciertas personas adquirir a la educación. Dentro de ello,
lo que es la educación privada. Eh, pues desde hace mucho tiempo viene siendo un tema de conversación álgido en las mesas de radio, en las salas de redacción y sobre todo en las grandes juntas de los gobiernos. Y más que eso, también en las calles. Ha sido un tema que tiene mucha acogida y se espera que ojalá en algún momento de la historia, por lo menos a nivel nacional, la educación pueda ser garantizada como un derecho gratuito, genuino para todos. Eh, pues no podemos pensar que si una persona es pobre porque sí, no. Tenemos que tratar de llevar mucho más allá este pensamiento y entender que todas las desigualdades sociales, este flagelo social que vive actualmente Colombia y que se ha forjado a lo largo de tantos años, eh, pues se debe a esto, ¿no? Estas faltas de oportunidades, a esta exclusión, a la expropiación de tierras y a todas estas cosas que pues, nos afectan tanto. Eh, pues sobre todo a las personas que como yo, como estudiante de comunicación social y periodismo, como futuro escritor, novelista, pues quiero plasmar de alguna manera, quiero poder ayudar a todas estas personas, mostrarlos que tengan voz ante el mundo y pues, tomar pensadoras como cortina para poder llevar esto a la realidad. Por otro lado, un pensador muy destacado dentro del campo del consumismo es Zygmunt Bauman. Él nos aporta una idea del consumismo como si fuera una farmacia. Hace una analogía muy brillante el hombre. Nos dice que nosotros dependemos ampliamente de este modelo para saciar ciertos deseos, que nos hace, que parte sobre todo de lo miserables que nos hace sentir el mundo contemporáneo. Entonces el mundo contemporáneo nos hace pobres bajo el modelo del consumista porque todo lo que ganamos nosotros se va a esos fondos comunes que son el consumismo. Entonces, es prácticamente un modo de vida que va ligado a una acumulación sin fin de capital. Nosotros trabajamos supuestamente para obtener la felicidad, pero todo el dinero que ganamos se va a comprar ropa, a comprar comida, más allá que de eso, a comprar una casa, a comprar un carro. Y nosotros llegamos a pensar que con esto obtenemos la felicidad y no, estamos muy equivocados. Entonces lo que Bauman nos hace pensar es que esto produce como cierta insatisfacción y es un círculo vicioso, es un modelo circular que lleva al hombre a un estado de infelicidad y que lo hace sentir ampliamente miserable su existencia. Prácticamente Bauman hizo un análisis muy interesante de este tema y de él podemos encontrar otros autores con pensamientos muy similares. Por ejemplo, yo les recomiendo un texto de Naomi Klein. Ella es una periodista, escritora y activista canadiense que publicó un texto llamado La ideología y la doctrina del shock. Entonces, ella lo que nos dice aquí, mediante Noam Chomsky, otro pensador muy interesante, parecido a Bauman, es que el modelo capitalista tuvo origen sobre todo en los Estados Unidos y desafortunadamente nosotros hemos copiado esto, hemos copiado lo bueno y siendo conscientes de esto seguimos comprando, seguimos queriendo tener la mejor ropa de que haya, queremos comprar, no sé, Levi's, Adidas, Nike, todas estas cosas que en resumidas cuentas no son nada, son únicamente un símbolo. Nosotros no necesitamos de esto para ser felices. Y esto es lo que Bauman quiere hacer que nosotros pensemos, que pensemos la sociedad como un monstruo que nos quiere destruir, que abramos los ojos, que despertemos, que dejemos de creer todo lo que nos dicen, que así no es el mundo. El mundo tiene que interpretarse de una manera subjetiva, tenemos que aprender a ser autocríticos. Y para allá voy en la siguiente presentación. Algo muy interesante que nos dice Friedrich Nietzsche, que a mí me llamó mucho la atención, eh, y pues es algo que yo podía entrever un poco bajo el modelo pues, constitucional que tenemos ahorita, que aparentemente defiende un sistema democrático, pero es algo irrisorio. Resulta irrisorio nosotros ponernos a pensar esta situación y darnos cuenta que en Colombia se dice que hay un modelo democrático donde nosotros podemos ejercer el voto como una manera de participar pues, en los sistemas gubernamentales que existen en el país,
siempre van a haber unas hegemonías políticas, unos ciertos sistemas, unos emporios que lo dominan todo. Y creo yo siempre he tenido un punto de vista frente a la polarización que presenta Colombia desde hace más de 70 años y pues es desde la época bipartidista, ¿no? Desde ahí podemos encontrar que no solamente existe una lucha de clases, sino también una lucha ideológica. Y creo que todos estos hombres lo que han intentado es aclararnos que pues la ideología es algo muy vasto, es algo muy complejo de analizar, porque es algo que va arraigado a cada persona, pero es importante poder aprender a pensar en el otro, en una persona que siente e interpreta el mundo de manera distinta y no podemos querer cambiar su pensamiento, sino buscar que haya como un equilibrio. Entonces, eh, partiendo de lo que dice Nietzsche, eh, pienso que deberíamos unirnos como sociedad para romper lo que él nos dice, que pues prácticamente lo que nosotros somos para la política, que somos instrumentos o enemigos, pues en la labor de cumplir lo que ellos nos dicen, o simplemente querer defender nuestros derechos. Entonces la idea es que nos unamos, incluso con las personas que tienen ideologías distintas a las nuestras, y podamos actuar, podamos ser un referente de cambio en la sociedad. Bueno, eh, pues creo que he hecho mucha alusión a lo que es esto. Es importante que nosotros aprendamos a cuestionarnos sobre todo lo que nos dicen. Eh, yo tengo una idea y es que realmente la genialidad no existe. Yo pienso que todos estos grandes pensadores o genios, como muchos los denominan, lo que han tenido es un cierto chip de curiosidad y esto es lo que los ha incitado a ellos, lo que los ha despertado a ahondar en el mundo, a ahondar en el conocimiento, en estos mundos de los saberes de una manera particular y distinta a como la hacen otras personas. Entonces, pienso yo que nosotros deberíamos adherir esto a nuestra vida, convertirnos en seres críticos y reflexivos y sobre todo cuestionarnos todo lo que nos dicen, incluso cuando venga de una fuente muy segura, que nosotros pensemos que es altamente verídica, dudar un poco, ponernos a pensar, ¿esto es cierto? ¿Esto realmente que me están diciendo es verídico? ¿O existe algún interés, algún trasfondo tras esto? Porque otra cosa es que todo lo que nosotros hacemos siempre tiene un interés. Es algo sobre lo que yo quisiera ahondar más adelante, pero bueno, ahorita lo traigo a colación porque de pronto encaja un poco con el tema. Yo aquí les di un pequeño tip para contrastar un poco lo bueno y lo malo. Entonces, pues como ustedes pueden apreciar en sus pantallas, si quieren pueden pausar un momento el video y tomarse un momento para reflexionar sobre esto y ustedes mismos hacerse la pregunta, ¿somos seres autopensantes, somos seres críticos o nos dejamos llevar por los pensamientos de otras personas? Somos una simple copia más, un modelo más de máquina, otra parte de la serie. O somos ese referente de cambio, somos ese futuro eh, Noam Chomsky, somos ese futuro Albert Einstein, somos ese futuro Sigmund Bauman. Es importante que aprendamos a pensar el mundo y sobre todo lo que nos dicen de esta manera. Yo estudio comunicación social y periodismo y les puedo decir desde Javier Darío Restrepo, el máximo referente de la ética en este campo, eh, que nosotros no podemos creer en todo lo que nos dice. Él afirma que uno de los máximos criterios de un excelente periodista, de ese periodista con picardía, íntegro, que logra destacar sobre los demás, y es que no cree en todo el mundo. Cree en sí mismo, en lo que él puede hacer, pero no se afianza de todo lo que le dicen. Y es importante que siempre tengamos esa duda. No es que no creamos en todo, pero que dudemos un poco, que tratemos de cultivar ese espíritu en nosotros de preguntarnos, de querer buscar la razón de todo lo que nos dicen. Que si nos dicen blanco, porque es blanco, si nos dicen negro, porque es negro. Todo esto es importante, entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Bueno, y una vez hayamos leído, una vez hayamos interiorizado, ¿qué toca hacer? Llevar esto a los escenarios públicos. ¿Cómo? Por medio de los discursos. Eh,
Desde la antigua Grecia esto era algo que se practicaba mucho y que todos los grandes filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platón y cada uno de ellos hacían. Se convertían en una especie de eh, dramaturgos, como en su tiempo también lo hizo William Shakespeare, cuando mediante oratorias compartían a todas las comunidades diferentes conocimientos. Entonces, quiero que ustedes detallen que en esta receta que yo hice para cultivar un buen ciudadano en la sociedad contemporánea, es importante seguir estos ciertos pasos, es importante tener en cuenta que todo es un proceso de ensayo y error, donde nos podemos equivocar, donde siempre debemos estar abiertos al aprendizaje, al conocimiento, a ser humanos, a equivocarnos, a sentir, pero sobre todo a tener esa actitud de reinventarnos siempre ante la vida y ante todo lo que nos pasa. Entonces, debemos acudir a los discursos para generar en nosotros un desarrollo de la participación activa, tener habilidades comunicativas mucho más fuertes, siempre, ojalá, llevadas a la teoría, aterrizadas desde los pensamientos de los grandes, eh, construir argumentos fuertes, también desde lo que ellos nos dicen, poder interiorizar y nosotros mismos poder sacar ideas eh, personales, poder llevar a la práctica todo eso que hemos aprendido. Y pues finalmente, y no menos importante, lo que es el respeto hacia el otro. Es importante que nosotros entendamos que somos seres pluridiversos, que no todos pensamos igual y que es indispensable que aprendamos a respetarnos entre nosotros y a darle el mismo valor a la opinión del otro como lo tenemos sobre nuestro propio criterio. Nosotros no la sabemos todas, nosotros somos seres de constante aprendizaje y por eso es importante utilizar estos discursos como una manera de enseñarle a los demás, pero también aprender a escuchar, aprender a hablar menos y oír más, y escuchar todo esto que nos dicen las demás personas para poder cultivar en nosotros seres sobre todo con mayor conocimiento, pero lo más importante, mucho más sabios y con capacidades críticas, con capacidades argumentativas, que podamos convertirnos en nuevos Sócrates, en nuevos Aristóteles, en nuevos Platón, en nuevos Shakespeare, que puedan de alguna manera transmitir conocimientos al mundo, llevarlos y generar una transformación social. Bueno, ¿y en dónde? En todo lugar, en todos los escenarios. No importa si es en nuestra casa, no importa si es en escenarios académicos, laborales. Incluso es interesante pensar esto desde una manera que nos saque de nuestra zona de confort, ¿no? Y poder incluso conversar con nuestros vecinos, con las personas que nos acompañan en el bus, con el taxista que nos lleva a cualquier parte donde nosotros queramos ir. Llevar cada uno de estos conocimientos, dialogar, enriquecernos de lo que nos dice el otro, mejorar nuestras palabras, mejorar nuestros discursos, pulirnos como seres humanos, como oradores. Esto es indispensable. Entonces, para que por favor apliquemos los discursos en todo momento, en todo lugar, no importa, no nos callemos, hablemos siempre, contemos lo que nosotros sintamos desde la razón, desde la teoría, con argumentos, pero sobre todo con respeto hacia el otro. Bueno, y yo quise dejar esto para lo último, ya para dejarles como una enseñanza, de alguna manera, cohesionar eh, pues parte de lo que aprendí este semestre en la asignatura de ética y política, y lo quise encerrar en unas pocas palabras, 4, para ser más específico, pero palabras que si nosotros nos ponemos a pensar, tienen una profundidad muy vasta y es una cosa impresionante. Entonces, si me permiten, yo tomé algunos apuntes para resaltar la profundidad y el poder transformador que tiene cada una de estas palabras. Entonces, por favor, presten atención a esto que les voy a decir. Eh, bueno, de la educación, pues nosotros podemos entender, según Marta Nussbaum, que la educación que solamente busca la adquisición de conocimientos eh, y no enriquecer eh, las capacidades de sentir por el otro, no son conducentes a una transformación social. Y esto es algo que por favor quiero que tengan muy presente. Eduquémonos en la universidad eh, como ingenieros, como comunicadores,
como futuros abogados, como futuros administradores de empresas, contadores públicos, en fin, todos estos campos de estudio tan interesantes y que aportan tanto a la sociedad. Pero busquemos ese lado humano, te lo ruego, por favor. Busquemos ese lado sentimental, como alguna vez decía Gustave Flaubert en una de sus obras más destacadas y que lleva precisamente este nombre. Es importante que nosotros aprendamos a interpretar el mundo desde este punto de vista. Miremoslo desde el lado sentimental, no nos quedemos únicamente en los conocimientos del aula, no, pensemos también el mundo como algo sensible, como algo bonito que tiene algo para enseñarnos. Observemos un árbol, detallémonos en esa belleza y en todo el poder que puede transmitir el hecho de sentarnos al lado de un tronco a leer, a disfrutar de un buen libro. Todas estas cosas tan simples que tiene la vida son las que verdaderamente se valoran y que creo que ahorita, tanto como yo, muchos de ustedes están extrañando en estos tiempos de COVID-19. Y creo que me entienden muy bien. Entonces, para que por favor tengan en cuenta esta palabra, educación. Ahora vamos con democracia. Bueno, eh, un gobierno democrático se halla próximo a la libertad, el de unos pocos. Se halla próximo a la tiranía. Y es una frase de Cornelio Tácito, un antiguo gobernante del Imperio Romano. Entonces, a partir de esto, nosotros debemos entender que si no hay democracia, que si solamente los gobiernos se llevan a cabo mediante unos sistemas hegemónicos, burocráticos, sobre todo, el país no va a llegar a ningún lado y únicamente vamos a encontrar desigualdad, desdicha, desarraigo y todas estas cosas que tanto Colombia como otros países vecinos, incluso como Venezuela, pues están presentando desde hace tanto tiempo, ¿no? Y es algo que nos debería causar dolor, porque son vecinos nuestros, son eh, personas que viven muy cerca de nosotros y debemos pensar no solamente en nosotros, también en los demás. Entonces, esa es mi invitación, en que convirtamos la democracia no solamente en un ejercicio político, sino también en algo humano, que lo podamos llevar a los escenarios públicos, compartir todas estas opiniones y entender que es importante generar estos debates y sobre todo escuchar al otro, que la opinión del otro sea tenida en cuenta para crear nuevas normas, en donde todos podamos estar beneficiados, en donde todos podamos encontrar de alguna manera un beneficio, en donde todos estemos satisfechos, en donde se defiendan los deberes y los derechos de todos. Una democracia hecha por todos y para todos, de la gente y para la gente. Esto es indispensable. No puede estar hecho únicamente en un modelo piramidal donde los de arriba son los que ejercen el poder. No, esto tiene que parar. Es importante que desde abajo se empiecen a gestar las nuevas normas, las nuevas, los nuevos sentires, los nuevos deseos de la sociedad, que desde todas estas personas de escasos recursos se puedan empezar a gestar nuevos proyectos. Escuchémoslos, por favor. Miremos hacia abajo, dejemos de mirar tanto hacia arriba y empecemos a pensar en unas sociedades democráticas legítimas, que verdaderamente hagan alusión absoluta al poder que tiene esta palabra. Ahora vamos con los valores. El diseño crea culturas, la cultura moldea valores y los valores determinan el futuro. Robert Peters. Él es un diseñador gráfico estadounidense y me parece magnífica su palabra. Es importante entender que desde un pensamiento se puede crear un discurso. Ese discurso luego lo llevamos a los escenarios sociales. A partir de estos escenarios sociales se consolidan culturas y estas culturas, a lo largo del tiempo, consolidan valores. Entonces, es para que nos pongamos a pensar qué es lo que nosotros estamos diciendo, qué es lo que nosotros estamos contando, para qué estamos utilizando nuestras redes sociales, para qué estamos comunicándonos sobre todo. Aprendamos a utilizar este don de la palabra, esta oportunidad tan bonita que tenemos de expresarnos para hacer el bien, para transformar el mundo, sobre todo. Entonces, así concluimos con valores. Y ya para finalizar, nos vamos con ideologías. Y quiero citar a una pensadora muy interesante que conocí este semestre, de una asignatura que se llama Comunicación y Participación Ciudadana, y es Hannah Arendt.
Es una filósofa y teórica alemana. Y ella lo que nos dice es esto. El tercer mundo no es una realidad, sino una ideología. Entonces me parece una frase espectacular para cerrar. Y es que nosotros no debemos pensar el mundo únicamente como un producto que surgió. Sí. No, todo lo que nosotros vemos realmente es una creación de lo que está acá. Acá es donde está todo. Y es importante que nosotros aprendamos a cambiar ese chip. Y veamos el poder de la oratoria, el poder de las ideologías, el poder del aprendizaje como una herramienta de cambio eh, colectivo, una herramienta para cambiar el mundo. Y entendamos que todo lo que la sociedad nos vende actualmente, como decía Noam Chomsky, es únicamente una idea vaga. Nosotros no podemos seguir pensando que la marca, que el estatus social, que el nivel académico o que las creencias de una persona determinan su esencia, porque no es así. Cada persona tiene una esencia muy bonita que lo hace único y especial, diferente y particular en el mundo, como un sujeto pensante, autocrítico, que ojalá pudiera exprimir al máximo cada una de estas cosas para pues, cambiar el mundo y ser un ente de cambio. Ya, antes de despedirme, quisiera traer a colación un pensamiento de Albert Einstein, que me parece muy bonito para que lo tengan en cuenta. Y es que detrás de toda puerta que la ciencia logra abrir está Dios. Entonces, los invito a que, sobre todo, frente a cualquier eh, conocimiento que tengan, pongan a Dios de primeros y entiendan que tantos pensamientos que se han forjado a lo largo de la historia siempre han quedado un poco ahí, quietos, eh, como en un terreno de San Alejo, dispuestos a ser eh, escarbados y quizás llegar al fondo. Pero es algo que me parece muy interesante, puesto en la mente de este gran pensador, considerado, ¿por qué no?, uno de los hombres más brillantes de toda la historia. Entonces los invito a que traten de pensar el mundo de esta manera, a que llevemos a la práctica eh, pues todo esto que les dije, a grosso modo, pues lo que yo pude entrever de este curso tan interesante que fue Ética y Política, y podamos no solamente salir de esta clase triunfadores por los conocimientos adquiridos, sino convertidos en sujetos de cambio, sujetos que tengan un pensamiento crítico, sujetos que lean mucho a los grandes, sujetos que puedan escribir y transmitir estos conocimientos mediante este hábito tan bonito que es la oratoria y sobre todo la escritura. Muchas gracias y que estén bien. Hasta luego.